Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adam Franco, soy debatiente de la Asociación de Debate de los SAC y en esta ocasión vamos a ver un taller de introducción al formato Parlamento Británico. Existen distintos formatos de debate, tales pueden ser el formato zigzag, el formato card popper, el formato académico, entre varios otros. Aquí en la asociación nos especializamos en el formato Parlamento Británico, también conocido como formato British Parliament o simplemente como formato BP, por lo cual este va a ser el formato que les vamos a enseñar a lo largo de esta serie de talleres. Así que, sin más dilación, vamos a ello. Vamos a partir explicando cuáles son los equipos y roles que existen dentro de un debate en este formato. En un debate en formato BP, cada equipo está conformado por dos personas, es decir, una pareja es un equipo. Una sala de debate completa, en la que se debate un debate entero, está conformada por cuatro equipos, es decir, por cuatro parejas. ¿Cómo se ve esto en la realidad? Se ve de esta manera. Hablamos que hay en una sala de debate cuatro equipos. Entonces, dos de esos equipos van a defender lo que son la postura de gobierno y por ello se les van a llamar equipos de gobierno. Y los otros dos equipos van a defender la postura de oposición y por ello se les va a llamar los equipos de oposición. ¿En qué posición vamos a estar en un debate? No lo sabemos. Es completamente al azar y nos lo dicen justamente antes de empezar cada debate. Es decir, que si yo de repente en un debate hubiera querido ser un equipo de gobierno, eso no quiere decir que vaya a ser un equipo de gobierno, sino que perfectamente nos pueden poner como equipo de oposición. Eso es una cuestión completamente al azar. Ahora bien, hay una cuestión que hay que dejar bien en claro aquí. Hablábamos que en efecto hay cuatro equipos en una sala y está ejemplificado de esta forma y con estos colores para que sea un poco más evidente. Pero todos los equipos son distintos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que si, por ejemplo, nosotros somos el equipo amarillo claro, nosotros vamos a entender que somos un equipo de gobierno, ¿verdad? Y vamos a defender la postura de gobierno. Pero nosotros no solo tenemos que debatir contra los equipos de oposición, sino que también tenemos que ganarle al equipo café. ¿Qué significa esto? Significa que el equipo con el que nosotros estamos compartiendo la postura, es decir, en este caso el otro equipo de gobierno, no significa que sea nuestro aliado, no significa que sea nuestro compañero y no significa que vayamos a hacer una alianza para ganar ambos. No, a nivel superficial, si lo vemos de esta forma, habemos dos equipos que defendemos una postura y dos equipos que defienden otra. Pero a nivel macro, es en realidad un todos contra todos. Porque si nosotros somos el equipo amarillo, tenemos que ganarle a los dos equipos de oposición y al equipo café, que también está defendiendo lo mismo que nosotros estamos defendiendo. Lo mismo pasa del otro lado. Supongamos que somos el equipo magenta. Somos un equipo de oposición. Entonces, tenemos en claro que nosotros tenemos que debatir contra los dos equipos de gobierno. Aún así, no basta con ganarle a los dos equipos de gobierno para ganar un debate. También tenemos que ganarle al equipo café claro. ¿Y cómo hacemos eso? Pues demostrando que nosotros como equipo magenta dijimos algo más importante que lo que dijo el equipo café claro o que lo que nosotros dijimos es mucho más completo a lo que dijo el equipo café claro. Es decir, tenemos que ganarle a todos los equipos dentro de la sala. Entonces, pasemos a la siguiente. Ahora sí, ya con los nombres específicos. Y voy a mover esto para que no esto. Ok, vemos que en cada sala de debate van a haber cuatro equipos. Estos nombres de equipos van a ser la alta de gobierno, la alta de la oposición, la baja de gobierno y la baja de la oposición. Entonces, estos son los nombres ya formales de cada una de las cámaras dentro de un debate. Repito, en qué cámara, en qué posición nos van a poner en un debate, eso no lo sabemos.
nosotros podemos ser baja de gobierno en un debate y inmediatamente en el siguiente podemos ser la alta de la oposición. Y así. Entonces, ¿cuál va a ser el orden en el que estos van a hablar? Primero va a hablar la alta de gobierno, luego va a hablar la alta de oposición. Estos dos van a ser lo que se le llama el debate en altas. Luego de que terminan los discursos de estos dos, de la alta de gobierno y de la alta de oposición, nos pasamos al debate en bajas, que empieza con la baja de gobierno. Luego de que habla la baja de gobierno, debate la baja de oposición. Y el debate que se dé entre estos dos se va a llamar el debate en bajas. Entonces, noten cómo a pesar de que los dos equipos de gobierno están defendiendo una misma postura, son equipos distintos. Entonces, yo, como baja de gobierno, me tengo que diferenciar de mi alta y tengo que ganarle a los dos equipos de la bancada contraria. Lo mismo que si fuera una alta de oposición, supongamos. Yo como alta de oposición tengo que ganarle tanto al equipo de la alta de gobierno como a la baja de gobierno, pero también le tengo que ganar a mi baja, que es a mi baja de la oposición. Entonces, esperan, vamos a ir ahorita ya a profundidad a explicar cómo se ve ya cada uno de los roles dentro del debate, pero antes mencionar que estos nombres son las abreviaciones de cada una de las cámaras, para que al momento de que ustedes las lean en un debate no se pierdan. Entonces, ahora sí, pasemos a la siguiente. Recordemos que hablamos que cada una de las parejas es un equipo, ¿verdad? Entonces, cada pareja va a tener una posición distinta en el debate y cada persona dentro del debate va a tener una posición distinta. Entonces, estas son las 8 posiciones que hay dentro de un debate. El que va a empezar el debate va a ser el llamado primer ministro. Es decir, el debate lo empieza, como decíamos, la alta de gobierno. Luego de que termina su discurso el primer ministro, nos pasamos al líder de la oposición. El líder de la oposición va a ser el segundo en hablar. Termina su discurso y volvemos a gobierno. El tercer discurso va a ser el del viceministro de gobierno. Termina su discurso el viceministro de gobierno y nos pasamos al vicelíder de la oposición. Cuando terminan estos 4, terminó el debate en altas. Entonces nos pasamos al debate en bajas. ¿Quién va a empezar el debate en bajas? Hablábamos que lo empezaba la baja de gobierno. Entonces lo va a empezar el extensionista de gobierno. El extensionista de gobierno da su discurso y nos pasamos al extensionista de la oposición. El extensionista termina su discurso y pasamos al último discurso de la bancada de gobierno, que va a ser el del látigo de gobierno. Termina su discurso el látigo y nos pasamos al látigo de la oposición. Entonces, es una cuestión mucho más específica y noten cómo hay una dinámica aquí de zigzag, hay una dinámica de ping pong en la que primero habla una bancada, luego habla la otra, luego regresamos a la primera, luego a la segunda y así es la dinámica de todo el debate. Entonces, ya habiendo dejado esto en claro, pasemos a lo siguiente. ¿Qué se debate? Y para ello voy a apagar mi cámara porque si no voy a entorpecer la presentación. ¿Qué es lo que vamos a debatir en un debate? El tema que nos van a poner a debatir en un debate se le va a llamar la moción. Eso es el tema, es la cuestión que nos van a poner a debatir. ¿Cómo se ve una moción? Se ve de esta forma. Aquí dice, esta casa considera que los sucesos pasados en la vida de una persona no afectan a los futuros. Entonces, cuando nos dan la moción, entendemos que los equipos de gobierno van a defender lo que dice la moción. Es decir, esto que vemos aquí al principio, que nos dice esta casa considera que, o a veces puede decir simplemente esta casa, significa los equipos de gobierno. O sea, está haciendo referencia a lo que tienen que defender los equipos de gobierno. Entonces, tenemos en claro que ambos equipos de gobierno van a defender esta postura. En cambio, los equipos de la oposición van a defender la postura contraria. Noten cómo la moción no dice explícitamente qué es lo que tiene que defender oposición.
No, los equipos de oposición tienen que intuir qué es lo que tienen que defender. Entonces, en este caso, en el que nos dice los sucesos pasados en la vida de una persona no afectan a los futuros, la oposición, entendiendo que tiene que defender lo contrario, va a defender que los sucesos pasados sí afectan a los sucesos futuros de una persona. Entonces, así entendemos qué es lo que tiene que defender el gobierno y qué es lo que tiene que defender la oposición. Ahora bien, pasemos a esto, que es una explicación que les puede servir mucho al momento de un debate. Hay mociones que se les llama mociones con infoslide. Entonces, si leemos solo la moción, nos dice, esta casa, es decir, los equipos de gobierno, prefieren una sociedad que enfatiza el colectivismo por encima del individualismo. Entonces, supongamos que nosotros somos un equipo de gobierno y tenemos que defender esta postura, que preferimos una sociedad que enfatice el colectivismo. Pero resulta que nosotros no sabemos qué es el colectivismo. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Bueno, hay ciertas mociones que nos van a dar un infoslide. Y en este caso, el infoslide nos dice, el colectivismo es el principio de priorizar al grupo por encima de cada uno de los individuos que lo componen. Entonces, entendemos que el infoslide van a ser esas definiciones, esas descripciones o esos contextos que nos van a servir para entender de mejor forma qué es lo que tenemos que debatir. Entonces, ya cuando nos dan este infoslide y nos dicen qué es lo que tenemos que entender por colectivismo, entendemos que el equipo de gobierno que seamos, tenemos que defender el colectivismo desde esta descripción, desde esta definición. Entonces, eso es lo que nos ayuda muchas veces a entender de mejor forma las nociones. Ahora bien, el infoslide, así como la moción, no la definimos nosotros. Es decir, nosotros no podemos definir un infoslide y decir yo quiero que el colectivismo se defina de esta forma porque me conviene y tal. No, el infoslide, así como la moción, nos lo van a poner los organizadores del debate, los organizadores del torneo. Y nosotros no tenemos ningún control sobre eso. Entonces, simplemente tenemos que jugar con lo que nos digan, ¿verdad? O con la información que nos den. Entonces, ahora sí, pasemos a lo último. Lineamientos básicos de un debate. Primera cuestión, el tiempo de preparación. Recordemos que nos dieron la moción, nos dijeron qué es lo que tenemos que debatir. Puede ser en este caso esta o puede ser en este caso esta. Entonces, en el momento en que nos dan la moción, no es inmediatamente de venir y bueno, nos dan la moción, entonces tenemos que empezar a debatir ya. No, nos dan la moción y todos los equipos dentro de un debate van a tener un tiempo de preparación de 15 minutos para establecer sus argumentos, para definir qué van a decir, para armar su caso, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso para definir en qué posición van a debatir cada quien, ¿verdad? Por ejemplo, con nuestra pareja, el tiempo de preparación a veces sirve también para definir en qué rol vamos a ejercer cada uno. Regresamos un poco atrás, recordemos que si nosotros con nuestra pareja somos, por ejemplo, la alta de la oposición, eso quiere decir que uno de nosotros va a tener que ser el líder de oposición y el otro va a tener que ser el vicelíder de la oposición. Entonces, en este tiempo de preparación también sirve justamente para definir eso, quién va a ejercer cuál rol en el debate. Ok, se terminaron los 15 minutos. Entonces, todos los equipos pasan a sala para empezar el debate. Entonces, se presentan, dicen en qué posición van a debatir cada uno y empieza el debate. Cada discurso dentro del debate va a durar 7 minutos. Es decir, independientemente en la posición en la que estemos, independientemente el rol que tengamos en el debate, todos los discursos dentro del debate duran 7 minutos. A esos 7 minutos se le agregan 15 segundos de gracia, ¿verdad?
porque a veces pues nuestros argumentos no los logramos decir en 7 minutos exactos, ¿verdad? Entonces, luego de esos 7 minutos nos dan 15 segundos para terminar de complementar una idea, para terminar una oración que, no sé, quizás no hayamos completado y de esa forma pues no nos corten como tal a los 7 minutos exactos. Entonces, podemos decir que cada discurso dura 7 minutos más 15 segundos de agregado. ¿Qué pasa si nos pasamos de esos 7 minutos con 15? Lo que va a pasar es de que todo lo que digamos no va a valer para nada en el debate porque ya va a ser inválido y va a estar fuera de tiempo. Entonces, lo siguiente, puntos de información. Y para esto es importante regresar a la estructura. Supongamos que en un debate a nosotros nos ponen como baja de oposición. Entonces, tú con tu pareja van a ser uno el extensionista y otro el ateo. Ok, tú, si decidiste ser el extensionista, solo puedes dar tus argumentos en el momento en el que te toque, es decir, en el momento en el debate en el que toque el discurso del extensionista de oposición. Ahora bien, ¿cómo chocas directamente con lo que otros dicen? Por ejemplo, de repente el primer ministro dijo algo que no te conviene para el debate, entonces tú le quieres decir algo. Entonces, ¿cómo le haces para cuestionarlo? ¿Cómo le haces para darle una pequeña refutación? A eso se le llama puntos de información. Entonces, tú vas a hacer un punto de información a los equipos únicamente de la otra bancada. Es decir, regresemos y vemos que si nosotros somos un equipo de oposición, nosotros no le podemos hacer un punto de información a nuestra alta, ¿verdad? O no le podemos hacer un punto de información a nuestra pareja. No, no, no. Solo le vamos a hacer puntos de información a los equipos de la bancada contraria. De la misma forma, ¿verdad? Si fuéramos un equipo de gobierno y fuéramos, no sé, alta de gobierno, fuéramos alta de gobierno, solo le podemos hacer puntos de información a la alta oposición y a la baja de oposición. Solo los equipos de oposición. Entonces, ese punto de información es un pequeño espacio, una pequeña intervención que tú haces en el discurso del otro para cuestionarlo, para aclararle una cuestión, etcétera. Entonces, así como tú puedes hacer estas pequeñas intervenciones en el discurso del otro, del rival, también ellos pueden darte un punto de información a ti y pueden cuestionarte mientras tú estás dando tu discurso. Entonces, nuestra recomendación es de que cuando tú estés dando tu discurso, no des más de 2 puntos de información dentro de tu turno. ¿Por qué? Porque el fin último del punto de información es generar duda. El fin último del punto de información es que se genere duda de lo que tú estás diciendo. Entonces, si tú cedes demasiados puntos de información, le estás dando mucho espacio al rival para generar agujeros en los argumentos que tú estás presentando. Entonces, los puntos de información, si vamos a cederlos, vamos a ceder un máximo nada más de 2. Ya por último, el panel. ¿Qué es el panel? Es el juez o los jueces dentro de un debate. Y esta es una palabra que seguramente van a escuchar muy seguido dentro de los talleres que vamos a seguir haciendo. Cuando nosotros hablamos de panel, justamente nos referimos a los jueces. ¿Por qué? Porque en un debate, al final de cuentas, todos los equipos, hablábamos, se enfrentan todos contra todos. Pero gobierno no va a convencer a oposición de que cambie su punto de vista. Ni viceversa. Oposición no va a convencer a que gobierno cambie su punto de vista. No. El que define quién gana en un debate es el juez. Los jueces que los conocemos como panel. Entonces, es el panel el que va a decidir quién gana el debate. Entonces, de aquí viene lo que les mencionaba antes. Perfectamente el panel puede decidir de que el equipo de alta de gobierno quedó en primer lugar, la baja de oposición quedó en segundo, la alta de oposición quedó en tercero y la baja de gobierno quedó en cuarto. O sea, el hecho de que la alta de gobierno haya quedado en primer lugar no implica que la baja de gobierno va a quedar también en primer lugar. No, queda en una posición completamente distinta, porque todos los equipos son distintos. Entonces, esas posiciones las va a definir el
juez. Y por último, Iron Person. ¿Qué es este concepto? Es, en pocas palabras, un equipo de una sola persona. Porque si bien hablábamos de que en efecto a veces, pues la mayoría de veces los equipos están conformados por parejas, puede darse una situación en la que de repente tu pareja no pueda debatir ese día y pues no por eso necesariamente se va a cancelar un debate. Entonces lo que se hace en esos casos es de que si tú en ese debate te tocaba como alta de oposición, entonces tú al ser Iron Person vas a ejercer los dos roles. Vas a ser líder de oposición y vas a dar también el discurso de vicelíder de oposición. Entonces, esa es una Iron Person. Alguien que ejerce los dos discursos dentro de un debate. Y eso es todo. Se acabó el video.